Y los bogotanos tendríamos que pagar 3 impuestos más de aprobarse, como está planteado en este momento el plan de desarrollo presentado por el distrito al Consejo de Bogotá en los últimos días. Por eso nos acompaña hoy el secretario de Planeación, Miguel Silva, porque queremos, secretario, entender cómo es que se harían estos cobros y por qué es que para ustedes son necesarios en este momento. Secretario, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Hola Tatiana, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes. Bueno, vamos a arrancar entonces entendiendo qué es lo que tiene que empezar a pagar Bogotá. ¿Cuáles son los compromisos fiscales que tenemos los bogotanos en este momento? Mira, Tatiana, el año pasado nosotros recibimos un mandato en la campaña que fue invertir mucho más en seguridad, reinvertir y redirigir el gasto público en unas áreas que consideramos que son prioritarias para la ciudad. Sin embargo, las finanzas hoy del distrito tienen estos 3 componentes que son claves para entender por qué, digamos, no se pueden reasignar tantos recursos. Por ejemplo, tenemos en el déficit de transporte público unos 14 billones de pesos, es decir, la diferencia entre lo que pagan las personas y lo que vale operar el sistema nos costará más o menos 14 billones de pesos durante los 4 años. El endeudamiento. El endeudamiento. En este gobierno vamos a tener que pagar cerca de 8 billones de pesos de deudas contraídas en gobiernos anteriores. Esto es más del doble de lo que el gobierno anterior tuvo que pagar de servicio a la deuda. Y tercero, las llamadas vigencias futuras, que para que nos entendamos son compromisos de obras que ya están en ejecución, que fueron adquiridos por las administraciones anteriores y que definitivamente hay que cumplir. Es decir, este dinero no se puede tocar, no se puede reasignar y por eso implica una inflexibilidad en el gasto. Es decir, de todo el dinero, esto no se puede tocar. Y por eso Bogotá necesita en este momento encontrar esos 1.5 billones de pesos adicionales y ustedes han encontrado que pues a través de 3 nuevos impuestos podría funcionar. Sí, esos 1.5 nos van a permitir aliviar un poquito esa inflexibilidad de las finanzas públicas para poder invertir en aquellas áreas que no están comprometidas en este momento y que corresponden al énfasis del actual gobierno. Bueno, pero aquí en Noticias Caracol les vamos a explicar a los televidentes cuánto tendrían que pagar en esos nuevos impuestos si se aprueba el plan de desarrollo. Pero antes veamos el informe que nos preparó nuestra compañera Jessica Tovar acerca de cuáles son los que quedaron establecidos en ese plan. El primer y polémico impuesto incluido en el Plan de Desarrollo Distrital está contenido en el artículo 148 sobre el alumbrado público. Es así como, en caso de ser aprobado, los ciudadanos pagarían por la prestación, mantenimiento, modernización y ampliación del servicio. Los más afectados serían la industria y el comercio con el 10% adicional a lo que ya pagan. Pues nos cae sorpresa porque nos tocaría empezar a subir el precio de los alimentos, de lo que ofrecemos aquí. Igualmente también tenemos que mantener aquí la nómina. El cobro sería por estratos. El estrato 1 y 2 no pagarían impuesto. El estrato 3 pagaría el 5%, el estrato 4, 6%, el estrato 5 y 6, el impuesto sería del 7%. El director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana habló sobre esta propuesta del gobierno distrital. Termina afectando el costo de vida, desde la tienda de barrio hasta centro comercial. Ahora, no es la primera vez que se pasa al Consejo de la Ciudad. En otras ocasiones se ha hecho, pero el Consejo siempre se ha negado. Un segundo impuesto está contenido en el artículo 149 y hace referencia a un impuesto a los parqueaderos con un aumento del 17%. Otro impuesto más afectaría más el bolsillo de nosotros. Hoy usted paga un 19% que es el IVA cuando va a parquear, pero además tendrá que pagar un 17% más de sobretasa. Eso, si usted hace cuentas, son unos 36-35% más solo en impuestos. Para el presidente del Consejo de Bogotá, la capital necesita nuevas fuentes de ingresos de cara a resolver el hueco fiscal de Transmilenio que hoy supera los 3 billones de pesos. Esto se hace con el esfuerzo de encontrar fuentes alternativas que busquen financiar el FET. El FET tiene un hueco fiscal gigantesco que anualmente nos cuesta más de 1 billón de pesos, casi 2,5 billones. El tercer impuesto tiene que ver con la tasa bomberil, que será destinada a las actividades de mitigación y atención integral de riesgo de incendios, rescates, incidentes y atención de desastres. El Consejo de la Ciudad comenzará a debatir el articulado y podrá aprobar o hundir estas iniciativas del distrito. Bueno, secretario, sin duda el que más, digamos, escozor causa es el impuesto al alumbrado público porque tiene varias características. Primero que todo, ¿cómo es que se va a cobrar?
¿Dónde me va a llegar ese impuesto si se aprueba el plan de desarrollo? Bueno, lo primero que hay que señalar con este impuesto es que es un impuesto que va a permitir mejorar el alumbrado público en la ciudad y esto va a tener un impacto directo sobre la seguridad. Buena parte de las variables que impiden hoy en la violencia y el delito en la ciudad tienen que ver con el déficit de infraestructura pública en el espacio público. Por eso, cobrar este impuesto es fundamental para poder mejorar ese alumbrado. Tendría que ir sobre todo frente al recibo de la energía. Es un impuesto que se cobra sobre todo en otras ciudades. Bogotá no lo ha hecho, como decían en la ayuda, pues algunas veces se ha presentado, no ha logrado pasar, pero es urgente hacerlo para poder modernizar las luminarias. Se cobra entonces sobre el impuesto sobre el recibo de la energía. Ahí le llega a uno ese impuesto. Ahí le llega el impuesto. ¿Y el porcentaje es dependiendo de qué? Dependiendo sobre todo comercial e industrial con el porcentaje, pero también en residencial depende del estrato. Esto es muy importante porque es progresivo. Ok, entonces hablemos de estos dos. El que tenga un predio comercial pagará el 1% de la tarifa. De la tarifa. Y el industrial, también. El 1% de lo que les llegue aquí, en ese recibo. Y el residencial depende del estrato. ¿Cómo funcionaría? Sí, para estratos 1 y 2 no tiene cobro, en el estrato 3 un 5% y así sucesivamente 4, 5 y 6 tendrán cobros de 6 y 7% que ayudarán a financiar la modernización del alumbrado público en Bogotá y ese recurso, pues, insisto, nos va a servir para mejorar la seguridad en Bogotá. Bueno, estrato 1 y 2 entonces no pagaría este impuesto. Pero una cosa adicional con este. Sí. Y además es que también queremos que nos ayude a generar incentivos para el ahorro en energía eléctrica. Estamos enfrentando tiempos muy difíciles en provisión de agua y energía eléctrica y este impuesto, la idea es que nos permita a nosotros también regular esos sobreconsumos en energía eléctrica y que quienes más consumen, pues más paguen. O sea, que también la gente, viendo que le va a tocar pagar más, pues le baje un poquito también a ese consumo. Hablamos con la gente, secretario, ¿le parece si los escuchamos 2 minutos? Porque es muy importante lo que ellos tienen que decir. Veamos. ¿Qué opina de que los bogotanos paguemos un poquito más en la factura de energía para mejorar el alumbrado público? Podría ser, siempre y cuando se vea reflejado en los bombillos que van a colocar. Sí, pero que se vea y no que los dineros se vayan a otro lado. Después de que lo impongan con esta situación que tenemos, que es de imposiciones, yo creo que toca pagarlo. Uno paga, acá en Colombia le cobran a uno por todo. Es injusto que cada día a todo le ponen precio, a todo le suben, a todo le... No, porque nosotros nos vemos afectados en nuestra circunstancia económica. Eso lo tendría que cubrir las empresas. Bueno, hasta ahí sí ya como que no para mucho, porque igual el alumbrado público y lo que es el aseo también están bastante costosos. No estaríamos dispuestos porque ya se paga incluso un impuesto y estamos pagando un sobrecosto ahorita acá porque no hay agua. No, no es justo pagar más impuestos porque los impuestos que se pagan ya creo que son más que suficientes y si los recursos se utilizaran de una manera correcta, antes sobraría dinero. Bueno, secretario, aquí vemos el común denominador y es yo pago ese 1%, ese 10%, pero siempre y cuando yo vea los bombillos puestos en mi calle. No, y tienen toda la razón. Esto es un mandato también del alcalde y es que este gobierno está comprometido con cumplir, con entregar obras, con que las inversiones se vean en la calle y tiene toda la razón la ciudadanía en exigir precisamente que estos recursos se vean invertidos, en este caso en las luminarias. Y que esa plática la cuiden ustedes desde la administración distrital. Hablemos del impuesto 2, una sobretasa por parqueo fuera de vía, o sea, en los parqueaderos. ¿Cómo es que funcionaría y de cuánto es? Sí, es una sobretasa del 17%, por ejemplo, si usted paga 10.000 pesos de parqueadero, eso le va a costar 1.700, una sobretarifa de 1.700 pesos en el parqueo y fundamentalmente es importantísimo para poder financiar a las personas de menos recursos en el acceso al servicio de transporte público. Entonces es un cruzado, ¿no? Okay. ¿Esto se va para el transporte público? Esto se va para transporte público, para financiar sobre todo ese faltante del Fondo de Estabilización Tarifaria que tenemos en Bogotá. Bueno, y el impuesto número 3 es una sobretasa bomberil de 1% del valor liquidado del impuesto de industria y comercio. ¿Cómo funciona? Vea, antes que eso, sobre este primer trimestre hemos tenido el doble de incendios de lo que tuvimos en el primer trimestre del año pasado. Estos son consecuencias del cambio climático que vamos a tener que afrontar cada vez más y cada vez con unas dimensiones más fuertes. Usted se acuerda que al principio del año tuvimos unas emergencias muy grandes alrededor de esto. Con esto queremos fortalecer a los bomberos. Este tiene que ver con 1% del valor liquidado del impuesto de industria y comercio que permitiría obtener esos recursos frescos
para poder financiar esta atención a desastres. O sea, esto no lo paga el sector residencial, sino más como el comercial. Solo comercio, servicios e industria son los que pagarían esta sobretasa, que es sobre el liquidado. Si paga 100.000 pesos de impuesto de industria y comercio, pues sería 1.000 pesos que tendría que pagar de sobretarifa. Y eso se va directico a cuidar los recursos y que tienen nuestros bomberos. A fortalecer a los bomberos. A fortalecerlos. Bueno, y finalmente, ¿por qué Bogotá necesita ese 1.13 o 1.5 billones de pesos? O sea, esta plata ya sabemos para dónde iría, pero entonces, ¿qué va a pasar con lo que se necesita? Estas inversiones que están específicas nos permiten a nosotros liberar cerca de 1.5 billones de pesos para invertir en los énfasis de este gobierno, que sobre todo tienen que ver con el sector seguridad. Nosotros estamos presentando al Consejo una propuesta de aumentar el 65% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad, que aunado al fortalecimiento del alumbrado público y al espacio público, pues nos va a permitir mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. Como vimos al principio, las finanzas están comprometidas. Entonces, si uno empieza a mirar de dónde sacar recursos para poder hacer esos énfasis en seguridad, pues necesitamos liberar estos recursos. O sea, se traduciría en cámaras, en sistemas de videovigilancia o también el aumento del pie de fuerza de todos. policía, en el sistema local de justicia que estamos proponiendo y en muchas otras inversiones en materia de seguridad que son fundamentales. Y una cosa adicional, esto no depende solamente de la Secretaría de Seguridad, esto depende de todo el gobierno y todas las entidades tienen que hacer esfuerzos para mejorar la condición de seguridad en la ciudad. Bueno, una ardua discusión entonces tendrán ustedes, secretario, en el Consejo de Bogotá. La idea es negociar este tipo de propuestas, 3 nuevos impuestos para Bogotá, para superar esos cobros o mejor, esa inversión que necesita Bogotá en distintos frentes. Vamos a ver cómo les va. Les deseamos mucha suerte, secretario, y esperamos que pues lo mejor sea para los bogotanos. Sí, muchas gracias. Invitar a la ciudadanía que esté pendiente de este debate en el Consejo en las próximas semanas.